La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:23 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia queremos abrir un espacio para debatir sobre las tasas de interés. Muchos reclamos se hacen sobre esto. ¿Cuándo bajan las tasas de interés? Y esto no se lo hace por decreto. Leíamos hace poco un análisis muy ilustrativo de análisis semanal, perdón la redundancia, sobre el efecto de reducir tasas a dedo. Y sostiene este análisis de Walter Spurrier, director, y Alberto Acosta Burneo, editor, que está en camino un nuevo intento por crear un mecanismo técnico de fijación de tasas de interés. Reducir tasas de interés pasa necesariamente por ir a las causas de ese precio a través de elevar el ahorro disponible internamente. Y al final se plantea una pregunta. Lamentablemente este nuevo intento por fijar tasas de interés se asienta en un error teórico importante: pensar que los costos son los que fijan los precios. Sobre esta base quiero dar la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo y también al ingeniero Marcos López, quien fuera miembro de la Junta Monetaria, hoy establecida de acuerdo con la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, la Junta Monetaria y la Junta Financiera. Economista Alberto Acosta, ¿cómo lograr reducir las tasas que tanto se reclama desde el sector productivo, desde la pequeña y mediana empresa y desde la propia ciudadanía? Cuando va a adquirir un crédito dice, me están cobrando una tasa alta. ¿Cómo lograrlo de manera técnica? Alberto, buen día. Muy buenos días. Vemos que ha habido intentos desde 2007 de fijar techos a las tasas de interés y el resultado de estos techos ha sido exclusión financiera. En el periodo 2007 a 2019, el número de operaciones cayó en un 0,6% promedio anual, mientras que el monto prestado subió en 10%. ¿Qué significa esto? Más dinero para menos personas. Ese es el resultado de los techos de tasas de interés. Exclusión de aquellos sujetos de crédito más riesgosos u operaciones más costosas. ¿Cómo lograr una reducción técnica a las tasas de interés? Pasa necesariamente por ir a las causas que provocan la tasa. Pasa por cambiar el monto de ahorro disponible para prestar en una sociedad. Entonces, eso requiere de reformas estructurales, porque poner techos a las tasas es quedarse en el síntoma. El síntoma es la tasa. El tema de fondo es el monto prestable. Y para eso nosotros planteamos en este documento que hemos preparado, un análisis semanal, planteamos 5 medidas estructurales que permitirán bajar la tasa de interés. Una de esas es modernizar la legislación bancaria. Tenemos una legislación que está alejada de los estándares internacionales. Ecuador es el país más atrasado en adoptar los estándares de Basilea III. Economista Acosta, ¿qué cambios debieran introducirse cuando habla de modernización de la legislación? Tenemos que abandonar la legislación arcaica, que es una legislación intervencionista. La prioridad de la legislación actual ecuatoriana es darle al Estado todas las potestades para poder decidir por el sistema financiero, transformar el sistema financiero en un brazo ejecutor de la política monetaria. Entonces el Estado puede decidir a qué tasas prestar, con qué garantías, a qué plazos, incluso a qué segmentos, cuánto deben ganar los ejecutivos, etc. Cuando lo importante en una legislación bancaria es la supervisión, garantizar una correcta supervisión del sistema bancario para darle seguridad a los depositantes. Entonces tenemos que ir hacia una ley con estándares internacionales basado en el objetivo de alcanzar el estándar de Basilea III y tener elevados componentes de calidad. ¿Por qué? Porque al darle seguridad al depositante, estamos eliminando el componente de riesgo, que es uno de los componentes importantes en la tasa. De esa manera daremos seguridad no solo a los depositantes locales, sino también a depositantes internacionales que verán en el sistema financiero ecuatoriano como un sistema muy seguro y atractivo para poder invertir. El otro tema, ¿cómo lograr la apertura a la inversión? Tanto se ha hablado de esto en este gobierno, ha habido acciones, reuniones. Ayer nomás hubo una reunión del presidente Lasso con inversionistas franceses. ¿Cómo lograr esa apertura a la inversión y la competencia financiera internacional?
Eso también requiere de cambios legales porque si bien la ley explícitamente no prohíbe la competencia internacional, en la práctica sí lo hace. Primero, al ser una ley que no está basada en los mejores estándares internacionales, al tener un entorno tributario poco competitivo para la actividad financiera y sobre todo al tener restricciones y trabas legales que impiden la inversión. Por ejemplo, una de esas trabas es la prohibición de tener inversiones en actividades ajenas al negocio bancario. En el Ecuador, la ley, el Código Monetario, lo que dijo es, solamente los banqueros pueden ser banqueros. Es un grupo separado de la sociedad que será hijos, nietos, bisnietos, seguirán siendo banqueros, porque nadie más, por ley, puede pasar a ser un banquero. Un empresario de telecomunicaciones no puede ser banquero. Un empresario de alimentos tampoco puede ser banquero. La banca es solo para los banqueros. Eso es lo que dice la ley. De manera, en la práctica, ¿qué significó esto? Significó bloquear la competencia. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, dos interesados peruanos, grupos económicos peruanos, que quieren comprar Banco del Pacífico, pero que no lo pueden hacer porque la ley les prohíbe. La ley les permitía para tener acciones bancarias, no podían tener, si tenían acciones en otras actividades productivas, no podían tener más del 6% del capital del banco. Con la reforma reciente, esto sube al 25%, que sigue siendo insuficiente, porque ¿quién va a comprar un banco para tener el 25% de la participación? Es decir, no tendrían control. En la práctica, esto lo que hace es eliminar la competencia del sistema, que los actores que pueden entrar a ser banqueros son muy pocos, y tenemos, al tener un mercado poco competitivo, se reduce el potencial de innovación y sobre todo al no tener un entorno adecuado para que entre la banca internacional, perdemos el beneficio que es la banca internacional para una economía dolarizada como la nuestra, que es funcionar como un enlace de liquidez. La banca internacional permite que la liquidez fluya en uno y otro sentido entre el exterior y el interior. Y esa es una función fundamental para una economía dolarizada, porque permite garantizar que siempre estemos bien provistos de liquidez. Es decir, se impusieron normas que impiden facilitar la apertura a la inversión con estas condiciones, economista Acosta. Definitivamente, las normas son las que crearon un mercado cautivo, como todo lo que se hizo en el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa. La ley es esencialmente proteccionista, mercado cerrado. La banca es para la banca ecuatoriana y para los banqueros, nadie más. El que esté fuera el que no sea banquero no va a poder ser banquero. Eso es lo que dice la ley con estas restricciones. Y eso limita la competencia, porque de lo que deberíamos tener es un mercado financiero en donde puedan entrar más actores, sea atractivo que entren nuevos actores, y lo que tenemos que controlar, que es lo correcto, es que no existan créditos vinculados. Pero eso es una cosa muy distinta a crear un grupo separado en donde nadie puede entrar y donde la competencia se reduce al mínimo. Entonces, definitivamente hay que trabajar en esa apertura. Y eso va muy de la mano también con una tercera medida que también la planteamos en el documento, que viene por el lado de liberar las trabas de flujo de capitales. El Ecuador está desperdiciando un potencial gigantesco para enlazarse al océano de ahorro que existe en el mundo. Parte de ello, Alberto, existe abundancia de ahorro. claro, parte de ello sería la eliminación del impuesto a la salida de capitales. Definitivamente, eso es fundamental porque el ahorro está fuera, no está dentro. Y a través del impuesto a la salida de capitales, lo que hacemos es bloquear el ingreso de capitales. ¿Por qué más personas no depositan en el país? Pues, depósitos internacionales. Pensemos, un depósito en el Ecuador podría ganar un rendimiento del 6%, 5%. Pero si al tener que sacar ese dinero hay que pagar un 5%, el rendimiento que queda es mínimo y hace que el país sea poco atractivo. Entonces tenemos que enlazarnos de esos flujos de capitales tomando estas otras medidas. No se trata de medidas aisladas, hay que trabajar en paralelo en una legislación moderna, con los mejores estándares internacionales, en eliminar las trabas a la competencia y a la inversión internacional en la banca, liberar el flujo de capitales eliminando el ISD, racionalizar los requerimientos de liquidez y finalmente tener una competitividad tributaria, porque no hay que olvidar que a la banca se la trató con criterios políticos durante la presidencia de Rafael Correa. No olvidemos que en algún momento un político planteó elevar el bono de desarrollo humano y Rafael Correa cuando ganó dijo, excelente, lo hago pero con un impuesto específico a la banca. Entonces la carga tributaria en este momento en el sistema bancario es muy elevada. El año pasado fue más del doble de las utilidades de lo que pagaron en impuestos.
y al final del día eso lo pagamos los ciudadanos a través de la tasa de interés. Eso hay que estar muy claros. Esos son esos errores, de esas miopías de los políticos. Lo mismo sucedió en telecomunicaciones, cuando el expresidente se regodeaba de que había cobrado los mayores costos por la concesión, pero al final del día eso sale del bolsillo de los usuarios. Lo mismo sucede acá con un entorno tributario que no es competitivo, que también tiene que ser solucionado. Bienvenido al ingeniero Marcos López. ¿Cómo ve usted este tema que lo hemos hablado de manera recurrente? La reducción de las tasas de interés. Se ha señalado, esto no puede ser con decreto, pero sí con un ambiente de confianza, como decía Alberto Acosta, con modernización de la legislación, apertura a la inversión, liberación de las trabas del flujo de capitales y otros. Buen día, ingeniero López. Buenos días, Miguel. Buenos días, Alberto. Un gusto poder compartir esta conversación. Miren, efectivamente yo concuerdo como el que más con Alberto que las tasas no se bajan con decreto, ¿no? Como anécdota, tengo un asambleísta amigo. Siempre nos encontrábamos en el aeropuerto y me decía: Marquito, bájame las tasas. Y yo le decía: ¿a cuánto quiere que te las baje? Dime tú, dime el número, ¿a cuánto quieres que te las ponga? Cuando todavía estaba en la Junta. Dime tú, ¿quieres que te la baje a la mitad? No tengo problema, le digo, yo voy y salimos entre los aplausos del público porque hemos bajado a la mitad de la tasa de interés. Le digo, ¿sabes lo que te va a pasar? Lo que te va a pasar es que a nadie le van a dar crédito, porque la tasa no cubre el riesgo que estoy asumiendo. Y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el banquero está trabajando con la plata de los depositantes, no con su plata. Si mañana se pierde esa plata porque di mal un crédito, esa plata es plata de los depositantes que perdí, no plata del banquero. La plata del banquero ya está hundida, es lo que uno dice en términos financieros. ¿Por qué? Porque con la plata del banquero se han hecho los edificios, se han comprado los activos fijos, es decir, se tiene todos los activos improductivos, aquellos que son activos que no son dinero y que no los puedo, obviamente, no los puedo prestar, ¿no? Entonces, allí está la plata del banquero. Lo que se presta es el dinero de los depositantes. Alberto, que es un hombre de mucho número, de mucha estadística, puede comprobar fácilmente que el monto del patrimonio del sistema financiero es muy parecido al monto de activos improductivos, ¿verdad? Y pues con activos improductivos no me refiero solo a activos fijos. Alberto sabe exactamente a lo que me refiero con los activos improductivos. Entonces, los activos productivos, estos activos que están generando intereses, estos activos que están dando vuelta, que la cartera, esos activos productivos son financiados con los depósitos del público. Eso hay que tener siempre en cuenta. ¿Okay? Entonces, la tasa, concuerdo perfectamente con Alberto, la tasa tiene que buscar inclusión financiera. Esa es la razón de ser de una tasa de interés, sobre todo en dolarización, porque en dolarización el Banco Central no tiene nada que ver con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central está prohibido de dar créditos. El Banco Central no puede intervenir en el mercado, no es como en Estados Unidos, que la Reserva Federal interviene en el mercado y puede captar fondos o puede entregar fondos al mercado en general. Entonces allí sí la Reserva Federal tiene una tasa a la que interviene en el mercado. Acá no, acá el Banco Central no puede intervenir en el mercado, por lo tanto no tiene razón de existir una tasa en la que el Banco Central interviene en el mercado. Luego, es cierto que vía ley hay que corregir el tema, pero para corregir todo lo que menciona Alberto hay que cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque la gente podría decir, bueno, y entonces usted estuvo en la Junta y ¿qué hizo por ir solucionando estas cosas si sabía que podía hacerlo? Por ejemplo, Alberto ha mencionado no intervenir en los flujos de capitales. En los flujos de capitales no se interviene solo a través del 5% del ISD. Existe una resolución de Junta que decía que todos los flujos que los bancos reciban en el exterior tienen que ir a una cuenta del Banco Central y el Banco Central se las pone en la cuenta de los bancos aquí en el Ecuador. ¿Ok?
Eso es una incautación de la liquidez. Antes se llamaba incautación de divisas. ¿Por qué? Porque entraba la divisa al país y toda la divisa entraba al Banco Central. Y yo vendía dólares al que yo quería. Acá dice, oiga, toda la liquidez entra al Banco Central y yo se la doy. Nunca dice en qué plazo. Entonces se la puedo dar en un día, en 8 días, en 15 días. Eso, por ejemplo, no permitía que los bancos pudieran financiarse con los flujos que tienen en el exterior. Me explico rápidamente. Las remesas que los bancos reciben en el exterior son continuas. Y hay lo que se llama las titularizaciones. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, mira, yo todos los meses recibo toda esta cantidad de remesas, dame crédito barato, porque estas remesas son seguras, dame un crédito, anticípame fondos, dame 100, 200 millones de dólares que yo te voy a pagar con esto. En el exterior dice, sí, me parece muy bien. ¿Y de dónde? ¿Y quién me va a mandar la plata? El Banco Central. Ah, ya no. Un ratito, dice, ahí ya se metió el país. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que liberar para que inmediatamente que los bancos extranjeros reciban ese dinero, paguen esas deudas que tienen los bancos en el exterior. Y eso se hizo y se fue ayudando. Ahora, cuidado, aquí estamos jugando con un tema que es fuego, que en este momento nadie lo ve, no se lo nota, porque los depósitos en el Banco Central son muy grandes, ¿no? En los depósitos del Banco Central, los depósitos que tiene el Banco Central ahorita son como 14.000 millones de dólares, pero hay 7.000 millones de dólares de papel, dólares contables, y ese hueco está en el Banco Central. Cuando se comienzan a estrechar los depósitos, porque hay que hacer pagos al exterior, porque hay que hacer importaciones, es decir, la gente comienza a consumirse su dinero, el dinero que puso en el central, comienza a achicarse la reserva por el otro lado, si lo comienza a enviar al exterior. Ha habido momentos en que la reserva neta para responder a la dolarización ha sido casi cero. Y en realidad nada, ni siquiera un día de presupuesto había de reserva neta. Entonces, ojo, hay una trampita en el Banco Central que fue el peor crimen financiero desde el punto de vista de toma de decisión que pudo haber hecho, y que es lo que aspira mucha gente, ¿no? Expandamos el balance del Banco Central, que expandiendo el balance del Banco Central se generan fondos, y con esos fondos salvamos al país. Oiga, con esos fondos hundimos al país y lo sacamos de la dolarización. Ingeniero Marcos Cuidado López, con dólares, ¿no? Sí. el Banco Central del Ecuador debía entregar a la Junta Financiera un documento metodológico para el cálculo de la tasa de interés hasta el 30 de agosto del 2021, y su aplicación debía ocurrir el 1 de octubre de manera progresiva en todos los segmentos crediticios. Sin embargo, el plazo fue extendido y el banco ya completó la nueva metodología, y esto quedaría para diciembre. ¿Cómo explicar esto? Bueno, es sencillo, era el 30 de agosto, la ley había dado la vida, digamos, había extendido la vida de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera hasta el 8 de septiembre, y técnicamente no era lógico que una junta que estaba a 8 días calendario de irse, en términos de días laborables, 5 días, a 5 días de irse, tome una de las decisiones más importantes de la economía del país. Y esa fue la razón por la que la junta de la que yo participé decidió no conocer la metodología, no aprobar la metodología, porque esto no es cuestión de aprobar cualquier cosa, y se dio 60 días después de posesionada la Junta. ¿Y por qué 60 días después de posesionada la Junta? Pues porque efectivamente ya veíamos, una vez que entró la Asamblea en la designación de los miembros de la Junta, ya se politizó el tema, ¿verdad? Entonces veíamos esa politización, y por eso no se dijo 60 días después del 8 de septiembre, sino 60 días después de que se posesione la Junta. Y bueno, no nos equivocamos, politizaron los nombramientos,
y pues las juntas se demoraron, ¿no? Y eso hace pues que ahora haya este nuevo plazo para que se pueda presentar esa metodología. Pero esa metodología lo que tiene que buscar básicamente es la inclusión financiera, ¿no? Tiene que buscar la inclusión financiera. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba Alberto, de que los banqueros solamente pueden ser banqueros, yo allí sí tengo cierta diferencia, ¿no? No es que el banquero solo pueda ser banquero. Yo lo que creo es que el que está metido en el mundo del mercado de los servicios financieros solo puede estar en ese mundo. Porque si se mete al mundo de la economía real, en la economía real resulta que al final termino teniendo ventajas. Si yo soy un constructor y también soy dueño de un banco, se van a idear la forma, y le digo con 35 años de haber estado en el sistema financiero, se va a idear la forma en la que me voy a financiar a tasa pasiva. Y la tasa pasiva obviamente es mucho menor que la tasa a la que la competencia se va a financiar, ¿no? Para ponerlo fácil, si yo soy banquero y soy constructor, mis construcciones me las voy a financiar al 5%, que es lo que yo le pago al depositante, o al 3%, que es lo que yo le pago al depositante. En cambio, si viene un constructor y me pide un crédito, ese se va a financiar al 9 o al 10. Entonces, obviamente, estoy participando en desventaja. Pero lo que no puede ser es que un banquero o un dueño de banco no pueda tener una casa de valores, una administradora de fondos, no pueda tener una compañía de seguros, de reaseguros, un broker, una compañía de medicina prepagada, porque todo eso es el mundo de los servicios financieros. Entonces, de alguna manera, lo que ya se hizo y está en esta ley para dar esa apertura es que se cambie el concepto de actividad financiera, porque la Constitución lo que dice es que todos aquellos que se dediquen a la actividad financiera no podrán tener medios de comunicación ni ningún otro tipo de empresa. Entonces, que cuando le reclaman al presidente que traiga la plata, yo siempre pregunto, bueno, ok, trae la plata, ¿y en dónde la pone? ¿En qué la pone? Si no puede comprarse la tienda de la esquina, porque si compra la tienda de la esquina resulta que es un banquero que tiene negocio en la tienda de la esquina, ¿verdad? Entonces, no hay forma de que tenga la plata. ¿Y dónde la va a poner? ¿La va a poner en otro banco? O sea, ¿o qué va a hacer? ¿La va a poner de depósitos en su propio banco? O sea, no tiene sentido. El banquero, una vez que tiene más dinero, no tiene más que hacer, porque además tampoco puede comprar otro banco, ¿verdad? No puede tener 2, 3, 4 bancos según la ley. Claro, son las ¿no? limitaciones que se impusieran en el país. Exacto, pero hoy con la reforma que viene en la ley, en donde se cambia el concepto de actividad financiera, y ya no se reconoce la actividad financiera como se lo reconocía aquí, sino como se reconoce internacionalmente, los servicios financieros realmente, entonces ya se vuelve a formar el tema de los grupos financieros, y ya podrá estar en todo el espectro de los servicios financieros un inversionista. Entonces eso ya abre un campo mucho más amplio, ¿no? Para ese tema. O sea, hay varias tareas de las que menciona Alberto que se fueron haciendo, y esa propuesta que está allí es una propuesta que usted la puede leer en la ley que preparamos en el 2019 y que fue rechazada por la Asamblea. Lo mismo que la ley de repatriación de capitales está en la propuesta que se hizo en la ley presentada en el 2019, de la cual tuve el gusto de participar en el equipo que redactó esa ley. Es decir, esas leyes se presentaron en el 2019. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos para que las tasas bajen son dólares. Cuando hay hartas papas, los precios de las papas bajan. Claro. Cuando hay pocas papas, hay mayor demanda y sube el precio. Cuando hay mucha más liquidez, las tasas van a bajar. Van a bajar. ¿Por qué? Porque a los bancos no les interesa tener grandes pozos de liquidez por los que están pagando y que no los pueden prestar a nadie y que lo tienen guardado en el Banco Central, que no les paga nada, o que lo tienen que poner en el exterior, que les paga muy poco. Claro. Entonces, se los comen los costos operativos. Claro. Sobre tiene que prestar, ¿no? Claro, sobre este nuevo esquema de fijación de tasas de interés, de economista Alberto Acosta Burneo,
si se anuncia que en diciembre se develará la nueva metodología y su implementación sería gradual. Este nuevo sistema, ¿en qué consistiría cuando se crean las bandas? Y quisiera también un comentario respecto de la diferencia, el spread entre la tasa pasiva y la tasa activa que maneja un banco. Sí, bueno, vemos que de lo que se ha anunciado, porque todavía no se conoce el mecanismo definitivo, no se ha hecho público, pero se ha anunciado que se va a hacer con un sistema de bandas, en donde va a haber una banda superior que es para aquellas personas que no están en el sistema financiero en este momento, que puedan acceder a un crédito. Ahí se cumple el objetivo que mencionaba Marcos de inclusión, que personas que están por fuera del sistema puedan obtener un crédito con una tasa más alta, porque todas son personas de más alto riesgo, no tienen historial crediticio. Conforme esas personas adquieren historial crediticio, pueden acceder al financiamiento más barato. Ese sería el objetivo. Entonces, ese sistema de techos de tasas es mejor que lo que tenemos ahora, porque actualmente es un solo techo que no permite, más bien crea exclusión, no permite inclusión. Y este nuevo esquema sería un paso positivo en el sentido de que permite una mayor inclusión, pero hay que entenderlo como un paso intermedio. Los techos de tasas de interés de ninguna manera son el mecanismo idóneo para reducir tasas. Y este nuevo mecanismo tampoco va a permitir reducir tasas, porque la reducción de tasas pasa por el tema de fondo, por aumentar la cantidad de ahorro. El ejemplo que se hablaba, el mercado de papas, que haya más papas. En el caso del crédito, que haya más ahorro para prestar. Y eso requiere de esos cambios estructurales y requiere de esa transición hacia un sistema desregulado de tasas de interés. Esa transición implica cambios importantes. Ya Marcos lo decía, un tema fundamental. Necesitamos solucionar esos ecuadólares que creó el gobierno de Rafael Correa. Esos dólares que no son dólares de verdad, pero que están circulando en la economía y que todavía tenemos ese hueco en el balance del Banco Central. Eso tiene que ser solucionado definitivamente porque eso es un riesgo para la dolarización. Tenemos que seguir trabajando en la regulación bancaria con estándares internacionales. Tenemos que enlazarnos a los flujos de capitales. Esto no se trata de la noche a la mañana simplemente eliminar restricciones y decir las tasas van a bajar. No es así. Se requiere todas estas medidas que estén en su sitio, que estén implementadas para que en la práctica lleguemos a una situación en la que nos enlazamos al ahorro internacional, tenemos abundancia de ahorro y las tasas empiezan a bajar naturalmente y los techos pasan a ser innecesarios. Para ejemplo de lo que estoy explicando, pensemos lo que sucedió después de la pandemia. Hemos visto cómo a diciembre de este año la tasa activa tuvo un descenso muy fuerte. Cayó un punto porcentual en relación a lo que teníamos hace un año, a 7,44%, la tasa activa referencial. Este es el descenso más fuerte en la tasa activa referencial que se registra desde 2007. Ni siquiera los techos de tasas de interés en su momento, implementados por el gobierno de Correa, lograron reducir las tasas al ritmo que ha caído ahora. ¿Por qué cayó ahora? Cayó porque por la pandemia el crédito se mantuvo limitado, se desaceleró, pero los depósitos siguieron subiendo, se acumularon una acumulación importante de liquidez y de solvencia en el sistema financiero, y ese rezago en el crecimiento del crédito hizo que haya mucho dinero para prestar y que su precio baje. Ahora, el desafío a futuro es que cuando la economía se recupere, el crédito también se recupere, que sigamos trabajando en enlazarnos para que venga más ahorro internacional y podamos seguir teniendo ese efecto virtuoso de caída en las tasas activas y de esa manera que el financiamiento sea mucho más barato. Y el tema de la diferencia de la tasa activa y pasiva, el spread que hay, que en su momento era muy alto y de alguna manera se ha reducido. Bueno, lo que hemos visto más bien es el proceso contrario y sobre todo en el sistema cooperativo ha sido un tema incluso de preocupación porque la pandemia provocó un momento determinado que hay una competencia muy fuerte por depósitos. Entonces, más bien lo que sucedió es que vivimos un proceso en el cual la tasa pasiva se acercó demasiado a la tasa activa. ¿Qué significaba esto? Que las instituciones financieras, sobre todo a nivel cooperativo, luchaban por captar depósitos, pagaban tasas muy altas para tratar de captar y eso reducía su margen financiero. Es decir, esa diferencia entre lo que cobran a los clientes y lo que pagan por depósitos se redujo muchísimo y claro, un margen muy pequeño pone en riesgo incluso la sostenibilidad financiera. Entonces, más bien ese fue un efecto que se produjo por la pandemia que afortunadamente se ha ido suavizando, porque lo importante aquí es que ese margen se vaya reduciendo, pero por competencia.
no por una situación tan compleja como fue la pandemia, que fue más bien por una pugna por captar liquidez en un momento de preocupación que hubo en medio de la pandemia, pero que afortunadamente, como digo, se ha ido suavizando. Queremos dar espacio en este debate con el economista Alberto Acosta de Análisis Semanal y el ingeniero Marcos López al ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara, que quiere hacer un apunte respecto de esto que estamos analizando esta mañana. Por favor, Alfredo Vergara, adelante. Buen día. Buen día, gracias por aceptarme esta pequeñísima intervención. Un saludo a Alberto y a Marcos. Mire, yo quería nada más aceptar, manifestar que en un país dolarizado como el nuestro, la única metodología para bajar las tasas de interés es introduciendo la competencia y competitividad de mercado. Y eso no es una teoría o un axioma económico, sino algo que nosotros ya pusimos en la práctica en el Ecuador. Y los 2 únicos años en los cuales consistentemente bajaron las tasas de interés fue cuando precisamente la metodología de mercado era la que determinaba el nivel de las tasas de interés. Me estoy refiriendo al año 2007 y al año 2008, cuando nosotros hicimos aprobar la ley financiera, que en aquel entonces tenía un nombre larguísimo que no lo voy a repetir, donde una de las cuestiones que poníamos era precisamente la metodología competitiva de mercado o en competencia de mercado para bajar las tasas de interés. En aquel entonces comenzamos con 4 segmentos nada más de tasas de interés, ¿no? El corporativo, el empresarial, el de consumo y el que se llamaba crédito microproductivo o algo así. Y en ese tiempo bajaron 15% en el 2007 y 15% en el 2008. ¿Por qué? Porque la ley perduró hasta fines en aquel entonces, pues, de la cuestión de Montecristi, ¿no? La Constitución de Montecristi, cuya, metodología, dolarización de Montecristi, como yo la llamo, entró en vigencia no en el 2008, sino en enero del 2009. Por lo tanto, tuvimos esos 2 años, primero. Y segundo, pues quiero hacer acuerdo que en aquel entonces una de las acusaciones que me hizo el presidente Correa y una de las razones por la que tuve en la Asamblea de Montecristi, pues desconocer, y me siguieron un juicio político, además que gané, era de que yo no había consultado con él esta ley, ¿no? Que no era exclusivamente tasas de interés, era todo el programa de dolarización, pero ustedes están hablando de las tasas de interés, por eso me refiero a eso. Y yo le demostré con números en el juicio que me siguió que las tasas de interés estaban bajando y que ese era el beneficio del país. Es decir, es factible. Ahora, la cuestión de las tasas de interés, siempre tiene que haber alguien que imponga la cuestión de mercado, por una razón. En el Ecuador tenemos un sistema financiero muy pequeño. Y, por ejemplo, entre 3 bancos ya forman lo que se llama un oligopolio, desde ese tiempo y ahora más. Me refiero al Banco de Pichincha, que tiene alrededor de un 35%, digamos, 25% del capital total, ¿no?, del mercado. El segundo, que es el Banco del Pacífico, y el tercero puede ser o el Banco de Guayaquil o el Produbanco también. El tercero, ¿no?, cualquiera de los 2. Por eso también, y aprovecho, yo creo que la venta del Banco Pacífico me parece una muy buena idea, siempre y cuando se lo venda a un banco 100% extranjero. Eso en conclusión. Claro que es factible bajarla y lo hicimos. Bajamos en esos 2 años y bueno, esta es otra acotación sobre el Banco del Pacífico. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias al ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara, por su aporte. Quiero volver con el ingeniero Marcos López. ¿Podrá cambiar este escenario en las tasas de interés en los próximos meses con todos estos señalamientos, con esta ilustración que nos ha hecho Alberto Acosta y el apunte de Alfredo Vergara? Mire, las tasas de interés van a cambiar el día en el que todos querramos realmente un Ecuador mejor. El riesgo país, que es un elemento importante en la definición de una tasa de interés, en la conformación de una tasa de interés, había venido bajando consistentemente desde que se supo que el presidente Lasso había ganado las elecciones. Y llegó a 700 puntos básicos, es decir, 7%, para traducirlo en porcentaje.
Y enseguida, como se estaban calmando las aguas, parece que hay intereses que no les gusta que las aguas estén en calma, y comenzaron a revolotear todas las aguas con el tema de los Pandora Papers y con el tema de la destitución y de la conmoción social. ¿Y qué le pasó al riesgo país? Se fue a 1000 puntos, es decir, de 7% a 10%. Todavía el Ecuador, la economía ecuatoriana es una economía enferma. Es una economía que usted no puede decirle, oiga, ya salga y corra. No. O sea, es una economía a la que la maltrataron tanto que hay que hacerle una cirugía, una alta cirugía, y poder decirle, bueno, ahora sí comienza a convalecer. Y una vez que convalezca, entonces vamos para adelante. Los errores en economía dan efecto rápidamente. Lamentablemente las soluciones en economía toman muchísimo tiempo. El error de haber puesto el ISD en el 5% es de un momento para otro que usted toma la resolución. Pero eso le ha generado que hoy tenga que recaudar, que por esa vía usted recauda más o menos 1.200 millones. Entonces, si yo agarro y le pego un plumazo a eso, entonces lo que estoy haciendo es abrir el hueco del déficit 1.200 millones más. Entonces, para poder yo decir no hay ISD, tengo que encontrar una forma en la que puedo subir los ingresos 1.200 o bajar los gastos 1.200 millones. ¿Okay? Entonces, la solución no es fácil, no es sencilla, va a tomar tiempo y por eso es que tiene que ir siendo gradual. Chile en plena, que se lo toma como el gran ejemplo del el milagro chileno. Nadie habla desde el año 73 hasta el año 85 de qué pasó en Chile. Pero en Chile quebró el sistema financiero en manos de Pinochet y se dieron créditos bancarios y quebró el sistema previsional porque los Chicago Boys, los jovencitos, destruyeron Chile con todos los experimentos. Mañana se abre la economía y un solo arancel para toda la economía. Y eso trajo sus consecuencias en Chile. Claro, estaban en dictadura, se corrigió el tema y con el tiempo fue saliendo Chile. Pero Chile comienza su milagro en el 85, ¿verdad? 12 años después de que cae Allende. Entonces tomó todo ese tiempo poder reconstruir Chile. A usted le cuentan la historia chilena desde el 85, pero no se la cuentan para atrás. Entre el 73 y el 85 no se la cuentan. Entonces, acá estamos en ese periodo. Estamos en ese periodo, como Chile vivió ese periodo del 73 al 85, en ese periodo estamos acá, en el que se farrearon toda la plata, en el que nos endeudaron hasta donde nos endeudaron, y además de eso nos metieron 7.000 millones de dólares que no son dólares. Estamos en esa economía que hay que hacerla convalecer, que felizmente ha subido el precio del petróleo, sí, pero nadie nos asegura que el precio del petróleo va a estar allí, ¿no? El presidente Correa tuvo a $142 el barril de petróleo. Entonces hay que tomar decisiones, lo que hay que hacer es tomar decisiones inteligentes en este momento y hacer que el país entre a ser un país en calma. Nos comparan toda la vida con Panamá. Dice, ¿por qué las tasas de interés no son como las de Panamá? Oiga, en Panamá las tasas no se fijan por ley. En Panamá las tasas son libres, de libre contratación. Queremos ser como Panamá. Entonces vayamos como Panamá. En Panamá, las captaciones, los depósitos de Panamá son 110, 115% más o menos del Producto Interno Bruto de Panamá. En Ecuador llegan más o menos al 30% los depósitos que tenemos en el Ecuador. Entonces hay que ir generando ese ambiente necesario para que el Ecuador entre en calma, poder aprovechar la dolarización y tener más inversión en el país. Más inversión, más dinero, más liquidez y obviamente más competencia. Eso va a hacer que se genere competencia. Y lo otro es una cosa, nosotros siempre, y el público en general, siempre está viendo lo que acaba de decir Alfredo. Los 3, 4 o 5 bancos más grandes. Oiga, no hay pues 5 bancos en el país, hay 24 bancos. Entonces, cuando usted está sentado como autoridad, no empieza pensando por el banco número 1, usted empieza pensando por el banco número 24.
esta decisión qué le va a hacer al número 24, y si le hace algo al número 24, ¿se convertirá o no se convertirá luego eso en algo sistémico? ¿Ok? O sea, yo tomo una decisión como Junta Financiera y quiebra el banco número 24. O sea, aquí no dirán que es el 24, dirán que quebró un banco, ¿verdad? Y ahí, ¿cuál será el efecto de que quebró un banco? Entonces hay que tomar las decisiones pensando en eso, pensando en la cooperativa 533, no en la cooperativa 1. No en la cooperativa más grande, sino en los más chicos, cuáles son los efectos, para ir de a poco solucionando primero, por ejemplo, en el sector cooperativo, ir solucionando esta gran dispersión de cooperativas. Y allí hay que ir buscando la forma en que se fusionen, en que sean cooperativas más grandes. Eso que lo tomaron desde el punto de vista político, eso que lo manejaron desde el punto de vista político, todo el sector cooperativo, en donde todo el mundo ponía una cooperativa en todos lados y a cada uno le regalaban un pedazo de territorio. Eso hay que solucionarlo, lo hemos ido solucionando. Hemos ido caminado en el tema regulatorio junto con Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, mientras estuvimos en la Junta. Hemos caminado en el tema para que exista el menor arbitraje regulatorio posible, pero eso no se lo puede hacer de la noche a la mañana. No es que lo manejaron políticamente porque allí hay 7 millones de cooperados y por lo tanto hay 7 millones de votos. Entonces, todo el mundo llegaron a hablar, a tener la audacia de hablar de bancos comunitarios, ¿ok? Bancos comunitarios que podían acceder inclusive a créditos de la CONAFIT, cuando el banco comunitario no es otra cosa que un modelo de reunirnos 4, 5 o 20 amigos y juntar plata para ayudarnos entre nosotros. Pero le pusieron el nombre de banco, porque políticamente sonaba bonito. Entonces, todas estas cosas, estos pequeños grandes detalles son los que hay que ir solucionando. Bien. Efectivamente, llegar sin necesidad de llegar a Basilea III, yo ahí discrepo un poco con Alberto, llegar a Basilea III implica que el sistema financiero esté en normas internacionales de información financiera, y si metemos al sistema financiero en normas internacionales de información financiera, no creo que nos vaya a gustar mucho los resultados. Entonces hay que ir despacio. Aunque ese sería lo ideal, ¿no? Yo quiero agradecer por ilustrarnos en el tema tasas de interés, muy ilustrativo, tema técnico, y por ello convocamos al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y al ingeniero Marcos López, experto en esto. Muchas gracias, muy amable el aporte valioso que han dado esta mañana para hacernos ver el tema de las tasas de interés y por qué ese nivel en el que se maneja en el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, buen día. Un gusto. Gracias, Alberto y a Marcos. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía. Les deseamos un feliz jueves y les recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Luchar contra un enemigo desconocido que cobra víctimas a diario. Eso es de héroes.